Bienvenidos a una nueva conversación, al capítulo número 2 de Ciudadanos en Línea, esta invitación que hace estudiociudadano.cl para juntarse un par de veces al mes a conversar sobre la contingencia nacional, la política, la economía en la sociedad, aquellos temas que nos interesan a todos los ciudadanos que estamos preocupados y ocupados de lo que pasa con nuestro país. Esta quincena, estos últimos días, ha estado lleno, pero lleno de un montón de temas. Uno de ellos, la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, que más parecía como que los proyectos que va a hacer, cosa rara, en los últimos meses que le queda, es como extraño, pero bien, una cuenta pública que marcó la agenda de los últimos días, con algunos anuncios como ponerle la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que cayó como bomba de racimo en la centroderecha particularmente, pero que también anunció otras cosas que son temas interesantes, como reconocer que el Estado de Derecho falló en la Araucanía y muchas cosas más. Eso es parte de lo que hoy día vamos a tratar. También vamos a tener un pequeño segmento con los temas internacionales, vamos a revisar lo que está pasando en nuestro barrio, en América Latina, con la asunción, por ejemplo, de Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, y la próxima elección ya inminente en la hermana República del Perú, con una segunda vuelta presidencial. La verdad que son muchos los temas que tenemos preparados para esta ocasión con los panelistas habituales de Ciudadanos en Línea, a los cuales ya saludo en este momento, y son Cristian Larraín, abogado. ¿Qué tal? Bienvenido, Cristian. Gracias. Fernando Palma, ingeniero informático, arquitecto de tecnología e información. ¿Qué tal, Fernando? Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social. Bienvenido, Pedro. Y un cuarto invitado en esta ocasión, invitado especial a este capítulo 2 de Ciudadanos en Línea, que aceptó este llamado genérico, esta invitación genérica que yo hago desde Estudio Ciudadano para que usted sea el próximo invitado. En esta ocasión nos acompaña Gastón Díaz Norambuena, politólogo y escritor, director de la Fundación Poder Ciudadano y escritor de la obra La Era de los Ciudadanos, historiador, magíster en Ciencias Sociales y Políticas, profesor y abogado. Bienvenido, Gastón Díaz, a esta conversación de Ciudadanos en Línea. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, queridos amigos, personas que nos estén mirando. Feliz de poder participar de esta conversación, de esta entretenida conversación con profesionales, y que la gente ojalá se entretenga, disfrute esta conversación, y también nosotros lo pasemos bien. Se trata de que todos un poco ocupemos el tiempo en algo que realmente sea bueno para todos. Se trata de que sea una conversación fraternal, fundamentalmente, con responsabilidad, con también bastante objetividad. Tratar de que todos los temas que vamos tocando, vamos dejando la información. En el capítulo 1, ustedes pueden ver, está lleno de enlaces, artículos que ustedes pueden revisar para que vean si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto, si estamos hablando de oídas, si estamos hablando con antecedentes o no. Pero partamos entonces inmediatamente con el primer tema de este primer bloque de Ciudadanos en Línea, que fue la cuenta pública del presidente de la República. Caballeros, cedo la palabra. Pedro, ¿qué te pareció? Hagamos una vuelta rápida primero y después vamos profundizando. Sí, Pedro. sí. Breve, bien breve. Me pareció bueno. Primero, tiene un simbolismo especial. Es la última cuenta del presidente en un contexto complejo para su gobierno. Y de lo cual, obviamente, me imagino que intentó rescatar aquellos elementos más significativos, y uno de ellos, que fue quizás realmente el que ha generado más conflicto, más debate en las últimas horas, es darle la prioridad y de alguna manera formular, digamos, el empuje al matrimonio igualitario. De lo demás, creo que son condiciones de análisis respecto a su visión de la Araucanía, respecto al perdón. Creo que también expresó por lo que ocurrió en el contexto del estallido, y reflexiones generales respecto a las mismas personas que algunos han catalogado como presos políticos o delincuentes, en otra mirada más bien eh, respecto a los hechos concretos que han ocurrido allí.
Yo destacaría esos dos elementos. Primero, el simbolismo del término de su gobierno, que ya queda menos de 8 meses aprox. Y segundo, poner en la prioridad el matrimonio igualitario. Sí, en realidad el matrimonio igualitario cayó como bomba de racimo en la centro derecha y yo creo que va a causar más de una discusión las próximas semanas cuando efectivamente se ponga la urgencia. La presidenta del Senado, Liliana Proboste, ¿cierto? O de la Sí, Cámara de Diputados, del Senado, sí. del Senado. Él le pidió ya que le pusiera urgencia, tal como lo había prometido. Fernando Palma, tu análisis preliminar de Ay, entrada. bueno, lo que veo que Piñera se no puede, Piñera no puede evitar ser Piñera, ¿ya? Ahí porque todavía está pegado con el tema del legado. Todavía está pegado con ese tema. Entonces, por eso salió el conejo del matrimonio igualitario, que nadie lo vio venir. Y ahí fue literal que casi todo el mundo se enteró por la prensa. Efectivamente, así Pero fue. descartando lo efectista, porque de que si logró cambiar la mirada, sí, lo logró. Y de que logró echarse a todo el mundo encima, también. Que es un talento, echarse a todo el mundo encima. Pero Recurrentemente. Tiene sí, buenos no, asesores. sí. no, sí, el principal asesor de Sebastián Piñera es Sebastián Piñera. Eso nunca lo olvidemos. Pero yo me quedaría con dos anuncios. Uno que me interesa desde mi punto de vista profesional, que es darle la prioridad a la Araucanía para la cobertura 5G, ¿ya? Para lo que es telefonía móvil de quinta generación. ¿Mm? Entonces ya vamos a poder interconectar máquinas, se va a poder hacer más práctico, por ejemplo, la revolución de la telemedicina, el streaming. Ojo, 5G se van a ver las ventajas a nivel de máquinas que se interconectan. Si una persona para llamar, para navegar por internet se conecta por 5G, diferencias casi no va a notar con lo que hay ahora, que es 4G. ¿Mm? Eso como un dato. Pero sí yo quiero rescatar ese punto por el tema de conectividad. Mal que mal, la Araucanía está muy botada, está muy abandonada y tiene que el país sentir que la Araucanía es parte es parte de todos y la gente de la Araucanía sentirse también que es parte de Chile, con sus Eso es cierto. particularidades, con sus diferencias, pero somos una familia. Ese es un tema y el otro tema que es la reformulación de carabineros, que por lo menos no se ha dado mucho. Lo ideal sería en línea como debería ser una policía moderna, que Carabineros deje de ser una policía militarizada, como lo es ahora, y que también ayudaría mucho, que es como lo que tiene la PDI, un escalafón único. En estos momentos, Carabineros, todos saben, que tienen dos escalafones de suboficiales y oficiales. ¿Mm? Entonces, ahí se producen algunas diferencias, algunos problemas, y la orientación militarizada que también ha generado mucho inconveniente. Yo me quedaría con esos dos temas que confiamos, pensemos bien, que se van a aplicar de buena manera y pronto. El tiempo dirá. Dos tremendos temas, Fernando, de todas maneras. Gracias por ese aporte. Cristian, ¿cuál es tu análisis así preliminar de estos días? Gracias, Alejandro. Mira, no, no voy a ser tan detallado como mis contertulios anteriores, pero eh, celebro el acto republicano de que la máxima autoridad de la República rinda cuenta. Sobre todo que piensa tú que hace un año y medio atrás estuvo al borde el presidente Piñera de
de salir del gobierno por una razón constitucional que era, en mi opinión, desastrosa, pero eso lo rescato. Rescato que haya tenido un tono más conciliador. Eh, Rescato que haya sido escuchado con atención, como correspondía. Es una liturgia, ¿cierto? Es una liturgia republicana, entonces desde ese punto de vista es bueno que se haya cumplido. Pero como dice Fernando, el presidente se dispara a los pies. Yo soy, no sé, de mi sector de amigos soy el único que lo apoyo, desde la centro derecha. Incluso amigos míos lo insultan en forma espantosa, yo me enojo mucho. Yo no acepto que nadie insulte al presidente de Chile, aunque no sea mi presidente, digamos. Yo no aceptaría que nadie insulte a la presidenta de Chile, que yo fui opositor tenaz de ella. Bueno, lo digo porque esto del matrimonio igualitario, más allá del fondo del tema, no tenía ninguna razón de ser. Tal vez un poco Fernando lo dijo, el legado quiere dejar algo, pero la verdad es que en este sentido creo que él es un poquitito, no quiero centrar esto al presidente, pero um, em, Fernando lo dijo bastante bien, se asesora a sí mismo, porque la historia va a ser un juicio de su gobierno, pero él no puede creer que ese juicio va a ser el de ahora. Yo no sé si va a ser mejor o peor, pero el juicio que haga la historia, cuando él ya no esté, cuando esté muerto en 25 años más, ese va a ser el juicio que va a quedar. Y va a ser mucho más sereno que el que podemos encontrar ahora. Entonces creo que yo sí critico que los presidentes tengan una visión tan de corto plazo y creo que ahí lo tuvo. Fuera de eso creo que está bien, habló del endeudamiento, habló de cosas importantes, pero la Araucanía es el grave, en mi opinión, va a ser es el principal problema político chileno después del desprestigio de la política, y es gravísimo y ha aumentado y no sé qué vamos a hacer, pero bueno, yo creo que ahí el gobierno ha fallado muchísimo porque claramente la situación está bastante peor que hace 3 años atrás. Gracias, Cristian. El ciudadano invitado, Gastón Díaz. Te veo ahí con las manos sobre los ojos y dices, ¿qué voy a decir? A ver, ¿te quieres medir acaso, Gastón? No, si estaba entretenido escuchando porque la verdad es que, bueno, yo tengo que decir algo de carácter de política, ver un punto de vista quizá un poco distinto, porque en realidad coincido con todo lo que he escuchado. Nada que decir, cada cual, digamos, interpreta o quiere rescatar algo. Y lo que yo podría complementar la conversación de esta cuenta pública planteando de que el presidente Piñera en el periodo anterior, cuando gobernó este personaje, el movimiento que se formó en Concepción hace muchos años atrás, lo apoyó y después le quitó el apoyo y se observó que se fue acercando en el último periodo a la UDI. Se fue colocando más radical en su posición y terminó entregándole la banda presidencial, todos sabemos, a Bachelet. Bueno, en esta oportunidad creo que uno tiene que hacer una doble lectura. El presidente Piñera nada hace sin una intención, yo creo. No es que él se le haya amanecido hoy día y haya dicho, no, yo voy a apoyar el matrimonio igualitario. Yo creo que lo hace con una intención. ¿Y cuál es la intención? Dar un guiño a los candidatos presidenciales que hoy día están debatiéndose para sucederlo a él. Y en ese escenario, creo que el candidato Sichel es el que sale mejor favorecido. Pareciera ser que lo que dicen los analistas le da como cierto matiz de veracidad, en el sentido de que Sichel es el único que se declara abiertamente liberal, porque pensemos nosotros que normalmente cuando existe tanta conmoción pública, tanta oposición a un presidente como este, lo normal y lo que hizo en su periodo anterior fue asilarse en la UDI, y hoy día hace precisamente lo contrario, lo cual resulta muy extraño, quizá esperando un resultado distinto de lo que le sucedió a él en ese periodo. Así que quizá ese sería mi aporte sobre esto. Creo que ahí está el input que generó un poco Piñera en su discurso, y todo lo demás obviamente lo comparto. Tú acabas de decir algo que de alguna manera está en línea con algunos que señalan que Sebastián Sichel es el tapado de la derecha. ¿Es así, caballeros? ¿Sebastián Sichel es el tapado de la derecha?
Mi impresión es que Sebastián Sichel ha ido creciendo en alianzas. El día de hoy o ayer leía que ya incorpora a diputados de RN, de la UDI, personeros incluso de Opoli lo están apoyando. Y por lo tanto ha ido solidificando una alianza transversal respecto a su persona y ha ido ganando también en lo que es la potencial segunda vuelta en la competitividad, por así decirlo, frente al candidato en este momento más posicionado, que es Daniel Jadwe. Junto con Lavín, de alguna manera aparecen como los más competitivos y con mayor probabilidad de poder disputar, al menos disputar de manera honrosa, si no, al menos no ganar, no triunfar, pero de manera honrosa. No hay que olvidar que a propósito de lo que se planteaba recién, el legado de Piñera en la parte electoral de su primer gobierno fue desastroso. Evelyn Matei salió ahí a salvar el desastre que dejó Pablo Longueira, que dejó Goldberg, y Evelyn Matei en primera vuelta sacó un 25%, que es levemente superior a la suma que sacó Parot con Edwards en la primera vuelta de gobernadores. Entonces, yo no me quiero imaginar un desastre mayor como ese que sucedió y fue un hecho, y lo mismo en la Cámara de Diputados, fue una aplanadora total. En realidad es un resultado para los líos. Entonces, mirarlo desde ese punto de vista, y con esto termino, creo que sí, efectivamente Sichel hoy día reúne condiciones y características que lo hacen competitivo, y vamos a ver qué sucede, eso sí, en las primarias, porque las primarias son otro mundo, tienen que ver con una maquinaria de partidos. Aquí no podemos negar el poder electoral que tiene la UDI por sí misma, que tiene Renovación Nacional. Sichel, mal que mal, corre por fuera, independiente invitado, y el cuarto candidato, que es Briones, pertenece a Opoli, que tiene una fuerza que todos conocemos, que es más bien moderada, pequeña, que tiene un núcleo más bien de influencia, que ese es su principal activo, pero electoralmente Opoli es un partido débil en términos de poder influir realmente en una primaria de la magnitud que vamos a tener ahora. Y solamente circunscribiéndonos a la experiencia del 2017, ahí tenemos una referencia, pero finalizo señalando que sí, que Sichel puede ser la apuesta quizás, y ahí está el guiño que se podría haber hecho en esa línea en la cuenta pública. Fernando, Cristian, ¿algo que decía al respecto del tapado de Sichel? Mira, se habla mucho y hay cierta evidencia que Sichel es el candidato de los poderes fácticos, que está ahí recibiendo aportes económicos muy fuertes que le permiten estar en carrera, que es como se dice muchas veces, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, y lo que un poco le juega en contra a Sichel, en general a todos los candidatos que tienen que tener más perfil de persona común, ¿ya? Y esto yo lo voy a graficar con una anécdota que se dice, que el comando de Sichel está en Santiago, en el Bosque Norte, por el lado de Sanhattan. Y según dice la leyenda, que el candidato eligió ese lugar porque era céntrico. Ya. Entonces, eso es un síntoma para demostrar qué tan perdido anda. Ya. Sin embargo, come completo. Sí. No, es que eso salió después. Ya, sí. Para demostrar que es alguien más popular. Y resulta que hay que sacar credenciales de popular. Exacto. Entonces, ahí en ese sentido se ve complicado, porque resulta que el lastre que tienen los 4 candidatos, precandidatos de la derecha, es un poquito pesado. Entonces, ¿por qué se alejan? ¿Por qué se alejan del presidente? Eso no hay que olvidarlo. Comparativamente, ¿quién
¿qué es lo que está apoyando a Sichel? ¿Por qué, a raíz de los poderes fácticos que han logrado, que es candidato de matinal, que se dice? Aparecen los matinales, al igual que Lavín. Igual que Lavín, claro. Sí. Y si no aparece en los matinales, no existes. Eso es cierto. Así que Cristian, eso, por mi parte. ¿tú crees que así como estamos realmente la centro derecha va a tener, o la derecha va a gobernar el próximo periodo Chile con estos candidatos? Mira, no sé si quiero que gobierne, porque la verdad es que para gobernar sin mayoría parlamentaria y con la izquierda, con la calidad de la izquierda que tenemos, la izquierda más extrema sobre todo, es sumamente complejo, sumamente complejo. Yo creo que Piñera ha cometido muchos errores, pero también ha tenido muchas injusticias y yo creo que humanamente el tipo lo ha pasado pésimo, ha sido lejos lo más estresante de su vida. Así que, bueno, pero no me quiero desviar del tema. Yo creo que hay una chance. Yo creo que la tiene Lavín. Porque de verdad Lavín tiene montones de defectos y yo creo que dentro de mi círculo de amistad y conocidos lo critican mucho, yo también lo critico harto, pero es un tipo que sabe de campaña, es lejos el que tiene más experiencia, lejos el que más conocido, eh, no solo como alcalde, fue diputado, ha sido 2 veces candidato, casi le ganó a Lago, entonces tiene un background sumamente interesante desde el punto de vista de la eficacia, más allá del mensaje de él como político y cómo ha cambiado. A mí no me gustan los políticos de matinal, me cargan. Pero bueno, pero a la gente los conoce así. Pues. Entonces, si tú eres conocido no por Twitter, digamos, no. Twitter es una elite nomás. Y en Twitter tuitean, no sé, por 3 millones de personas, en Chile 2 millones de personas, pero el tweet de uno lo ven 200.000 personas lo más. En cambio, la televisión la ven 3 millones de personas. Los matinales lo ven 3 millones de personas. En Chile no sé si esas son las cifras, pero bueno. Entonces, él tiene esa inteligencia, es muy bueno para el marketing y desde ese punto de vista creo que tiene más posibilidades. Pero si de verdad nosotros, la centro derecha, no logramos darle un sustento legislativo adecuado, va a ser un nuevo desastre. Pero, por otro lado, la centro izquierda no está bien. Si hay algo que tiene parejito de bueno la gente de la lista del pueblo, que por ahora es simplemente un listado de ciudadanos en la Convención Constitucional, pero probablemente va a tratar de generar algún tipo de espacio más formal, un partido, digamos, pero son bastante antiderecha, antiizquierda, antipartido me refiero, ¿no? Entonces yo no creo que Jadwe o quien fuese, o la senadora, ¿cómo se llama la presidenta del Senado? La senadora, Proboste, gracias, perdón, tengo unos problemas con los nombres yo atroz. Bueno, la señora Proboste la va a tener muy difícil. Pero el problema de la izquierda, ha comentado la otra vez, que la izquierda siempre está desunida. No logra unirse. Si se unió, si la concertación ganó por tanto tiempo fue porque se unió el centro con la izquierda. Pero la izquierda misma, porque cada uno tiene una visión más radical que el otro, son todos muy mesiánicos en sus visiones y creen ser salvadores del mundo. Entonces, y lo digo en un sentido bien crítico. Entonces, no sé si la derecha va a ganar, pero no va a ser una elección, no creo que sea una carrera corrida para hacer una Proboste. Yo creo que Jadwe, no sé si mezclo mi antipatía por él, no por él, por el Partido Comunista, por lo que él representa. Entonces, yo creo que no va a ganar y no quiero que gane, pero la verdad que un comunista jamás ha ganado una presidencial en Chile. No creo que sea la ocasión. Tiene muy pocos votos el Partido Comunista, un poco más grande que Bópoli. Tal vez no un poco más, tal vez el doble de Bópoli. Pero más bochinchero. Pero es muy bochinchero. Es que yo te voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué? Que es algo que la centro derecha no hemos hecho. No me quiero ir del tema, pero es que tienen muchas vocerías. Es parte del tema. Tienen muchas vocerías. Es que quiero que hable Gastón también para que no. Tienen muchas vocerías, me refiero a que está en el colegio médico, está en el colegio de profesores, está en las universidades. Entonces, no obstante que tienen muy pocos votos, se muestra mucho, porque los medios lo escuchan mucho todas esas vocerías. Entonces, está exageradamente exacerbado su importancia a nivel de voto. Pero siempre es un partido pequeño,
tiene una historia nefasta stalinista, el Partido Comunista, que no tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene otros defectos, pero es aún un partido stalinista. Entonces, hay tanto que enrostrarle, tanto que sacarle en cara, que yo veo muy difícil que gane una elección Jadwe. No obstante que, por supuesto, dentro de sus sectores es muy respetado. Entonces, para terminar, yo creo que está complejo. No hay líderes claros en la centro-derecha, en la centro-izquierda. O sea, Jadwe, no sé si es un líder tan claro. La zona Proboste salió hace 3 semanas. Entonces, no hay un Ricardo Lagos, que era evidente que era... Todo el mundo sabía que era Ricardo. La presidenta Bachelet 2, evidentemente, era la candidata. Entonces, ahora el centro izquierda no tiene eso. Entonces, se viene difícil. Yo creo, lamentablemente, que Lavín va a arrasar en la primaria. Y si no arrasa en la primaria, puede que gane igual, pero no arrase, es porque la gente que va a ir a votar es tal vez la gente más comprometida. Pero la gente de centro-derecha, el pueblo común y corriente de centro-derecha, va a votar por Lavín. Perdón, Gastón. me alargué. Sí. Gastón. Demasiadas cosas, no te hago ninguna pregunta específica. ¿Qué quieres decir? Mira, lo que yo quiero decir es que, yo te dije que me presentaras como el autor de un libro que escribí, que se llama La Era de los Ciudadanos. Y hay un poco relato, el politólogo tiene que hacer eso, tiene que predecir un poco lo que va a pasar en la política más adelante. Esto lo escribió en el 2013. Y ahí un poco anticipaba lo que está sucediendo. Si me te preguntas tú, si yo le veo posibilidades a la derecha, no tiene posibilidades. Y ojalá que este programa después lo recuerden. No tiene posibilidades porque las lecturas que hacen los analistas de derecha, las lógicas con las que se mueven los candidatos de derecha, no van con los nuevos tiempos. Así de simple. Y si ustedes me preguntan por qué Jadwe está donde está, tampoco es porque sea comunista, sino que porque ellos han hecho una muy buena lectura de lo que está sucediendo en esta época. En esta época lo que se pide es más democracia. Somos ciudadanos, o sea, nos estamos transformando en ciudadanos, y los ciudadanos quieren más derechos, no quieren tanto asistencialismo. Y lo que hace Jadwe representa eso. Yo les voy a contar de que yo tengo demandado Jadwe por una acción de marca comercial, porque este señor se apropió de conceptos como poder ciudadano y lo planteó en su Universidad de Recoleta. Entonces nosotros hicimos con la fundación que yo dirijo una acción civil contra esa apropiación indebida de marca. Pero eso da cuenta de que Jadwe va bien enfocado. Si ustedes me preguntan a mí quién es el que hoy día tiene más posibilidades, viendo lo que se ve, evidentemente Jana Proboste. Jana Proboste representa hoy día la sensatez en política, la moderación. El chileno siempre buscará eso. Es cierto que Jadwe hoy día está ganando la encuesta, pero va a llegar un momento que la gente va a pensar mucho el voto, y si la señora Jana Proboste hace las cosas bien, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ella prácticamente no quiere aparecer, no quiere mostrarse como la candidata que es. Como que va y que viene, como que va y que viene. Porque ella tiene un grave problema, la señora Jana Proboste, que representa a un conjunto de partidos que están demasiado desprestigiados en la política. Y ese es su gran talón de Aquiles. En la medida que ella logre separar la línea ciudadana, que ella puede representar muy bien, porque ella fue líder de los movimientos sociales que apoyaron al candidato Guillé, ella va a concitar ese apoyo. Eso les puedo decir. Creo que ella es la que tiene mayores posibilidades. ¿Por qué los candidatos de derecha no tienen mayores posibilidades? Porque, por ejemplo, Lavín creo que leyó mal cuando a sus asesores le dijeron declárese socialdemócrata. No era eso, tenía que haber dicho ciudadanista, como yo siempre lo sostengo. Esa es la nueva ideología, la nueva doctrina, que quien la profese, quien la haga carne, va a empezar a ser escuchado por la gente y apoyado por la gente. Y eso es algo que es como una fórmula matemática que yo determiné en mi libro. El que sea más ciudadanista, más apoyo va a tener. ¿Por qué ha ganado la presidenta Bachelet tantas veces?
porque ella declaró el gobierno ciudadano, en el primero y en el segundo fue casi lo mismo. ¿Por qué Piñera ganó? Le ganó a Guillé, porque Guillé, de ser un candidato ciudadano, se transformó en un candidato de izquierda, y donde el Partido Comunista fue el que prácticamente le financió su campaña y se fue hundiendo en el izquierdismo, y a su vez la derecha aprovechó eso y acusó a su postura política como Chilezuela, como ustedes han escuchado. Entonces, ahí va mi reflexión y mi comentario. Quien se ciudadanice más en una campaña política normalmente es el que va a ganar en estos tiempos. Estamos en el capítulo 2 de Ciudadanos en Línea, conversando con Fernando Palma, Cristian Larraín, Pedro Iturrieta y el ciudadano invitado especial de este capítulo 2, Gastón Díaz Norambuena. Hacemos la primera pausa del programa y volvemos de inmediato. Estamos ya en el segundo bloque del capítulo 2 de Ciudadanos en Línea, esta conversación a la que invitamos cada 2 semanas, cada 15 días, a un grupo de personas invitados que quieren conversar sobre lo que nos parece que es importante dialogar fraternalmente con responsabilidad y objetividad. Los resultados de la mega elección del 15 y 16 de mayo remecieron toda la política nacional, al punto de que uno de los factores, que fue una nueva baja en la participación del 50% más o menos del padrón electoral para el plebiscito que decía si íbamos a ir o no a una nueva constitución, al 43,41 de 35, subió a 41, 43,41% de participación, 1 millón de personas menos que tuvimos en la jornada del 15 y 16 de mayo, reflotó la idea de instaurar el voto obligatorio. Ese resabio de la dictadura parece que era, algo recuerdo cuando se eliminó el voto obligatorio, decían que era un resabio de la dictadura. Curiosamente hoy día casi todo el espectro político, de derecha a izquierda, casi todo, tiene voto obligatorio. Y eso es un tema que no es menor, que es importante saber la opinión de nuestros panelistas. Pero no solamente tener la opinión de nuestros panelistas en este momento, sino que también queremos escuchar la opinión de un ciudadano que quiso estar presente en una pequeña cápsula de video para dar su opinión. En este caso se trata del psicólogo deportivo Jonathan Palma Sánchez, que nos cuenta su posición respecto de voto voluntario o voto obligatorio. Hola, buenas tardes a todo el panel. Mi nombre es Jonathan Palma, soy psicólogo y mi opinión en cuanto al voto obligatorio es que lo que se debería buscar, más que obligar a las personas, vendría siendo a informarlas. Quiere decir que yo apelo más a la calidad que a la cantidad de participantes, aunque estadísticamente esto no sea como significativo, no sea representativo, perdón. Lo otro que considero también es que la gente está comunicando al no ir a votar, está comunicando que está un poco alejada, un poco desilusionada de la política. Por lo tanto, aquí el político o la política es la que debería encantar a las personas para así ellas estén interesadas en votar. Repito, las personas comunican al no ir a votar que no les interesa la política, que no están encantadas con ella y por ende no la entienden. Por eso finalmente digo que mejor calidad que cantidad a la hora de ir a votar y ir a decidir por el futuro, digamos, de nuestro país. Saludos a todo el panel. Bien, caballeros, esa fue la opinión de Jonathan Palma Sánchez, psicólogo deportivo, amigo ciudadano también, amigo de Estudio Ciudadano, que quiso estar presente también con su opinión. Cedo la palabra, caballeros. Fernando, estás ahí. ¿Cuál es tu opinión? Ay, ¿cómo te lo puedo decir sin que monten la yegua cólera? Porque
estos tipos, ahí toda la clase política en general, estos tipos quieren que nosotros le arreglemos el desastre que tienen ellos. Porque yo así lo estoy viendo, que es una frescura de marca mayor. Entonces, ya no quieren ejercer un monopolio, tener un poder cautivo. Eso, olvídalo. Yo soy un partidario a full del voto voluntario, que es un derecho principalmente. Pueden decir que es un deber, todo eso, si eres ciudadano, participas de un sistema democrático, pero también es un derecho, porque estos tipos no me interpretan. Así que yo me resto. Yo no soy parte de esta comunidad. Me resto. También el hecho de no votar es un mensaje político. Entonces, estos flojos mugre que hagan la pega. Entonces, es todo lo que tengo que decir. Entonces, en definitiva, tú estás por el voto voluntario. Voluntario, absolutamente. Absolutamente voluntario. Yo también soy de voto voluntario. Gastón. Mira, yo quisiera preguntarle a Fernando, tú dices que no te interpretan. ¿Por qué no dices qué te gustaría que te interpretaran? ¿En qué? A ver, porque quedó como la duda eso. Si no te interpretan, ¿cómo deberían interpretarte mejor? Ahora están las tecnologías para que me pregunten. Que no nos olvidemos que en un sistema moderno y como tú decías, de ciudadanos, yo debo estar consultando permanentemente a los ciudadanos a los que supuestamente pretendo representar. La tecnología existe, O sea, entonces se puede hacer. No, disculpa, y no nos olvidemos que ese fue el secreto de la lista del pueblo. Correcto. Bueno, mucho uso de tecnología. Alejandro, mira, yo creo Los medios que, tecnológicos que permitieron llegar a los ciudadanos. exacto, Gastón. lo que ha dicho Fernando es básicamente que está sucediendo en todas las mentes hoy día de las personas que se preparan, que son preparados, que somos ciudadanos en el fondo, porque no todos somos ciudadanos en Chile hoy día. Hoy día se está generando una masa carenciada que yo en mi libro lo llamo pueblo. El pueblo es aquel personaje que nació en la historia como necesitado del representacionismo político. Por algo se creó en Estados Unidos ese concepto de Abraham Lincoln, la democracia del pueblo, por el pueblo y por el pueblo, pero ellos eran los que propugnaron la democracia representativa. ¿Qué es lo que importa eso? El voto. Usted con el voto ejerce su democracia. Hoy día es claramente insuficiente. Estamos en una crisis terminal, creo yo, de la democracia representativa. Y lo que dice Fernando interpreta plenamente lo que piensa toda la gente, o sea, la mayoría de la gente que hoy día se siente ciudadana. El voto voluntario es una forma de decirle al político, no queremos representación, queremos decisión, queremos ser protagonistas de nuestro... ¿Por qué tenemos que pensar que somos incapaces las personas? Tú sabes, bueno, aquí hay varios abogados que el voto representacionista es con mandato hoy día libre. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que tú le entregas parte de tu soberanía al político para que te represente, pero el político no tiene ninguna obligación de representarte después. No es un mandato imperativo, es libre. Y como es libre, por lo tanto, el desprestigio de la política. ¿Y qué es lo que llega a hacer este personaje cuando llega al poder? Hace lo que quiere. Tiene que coludirse con las instituciones, con el poder judicial, con las fiscalías, con el poder económico, y así deshace. O sea, es una forma, una incubadora de sinvergüenza hoy día en la política. El que quiere hacer un buen negocio entra a hacer política porque sabe que lo único que tiene que hacer es ser demagogo, prometer cosas a la gente, ilusionar a la gente y después llegando arriba puede hacer prácticamente siempre y cuando esté de acuerdo con los poderes fácticos que todos conocemos. Por lo tanto, en esta democracia representativa forzada en la cual vivimos, y con esto termino, tenemos un gran desafío, que es una nueva constitución. Si esta nueva constitución recoge el sentir de esta nueva era que se viene,
indudablemente que el voto ni siquiera va a ser necesario que sea obligatorio, porque debería ser una necesidad de la gente de ir a expresar su votación, no una obligación. Si es una obligación, es porque estamos forzados a vivir en un sistema como este. Por lo tanto, y creo interpretar un poco a Fernando cuando dice, no, yo también soy partidario con este sistema del voto voluntario. Si el sistema mejorara y fuera realmente participativo, directo y empoderante de la gente, sé que sea obligatorio o que sea voluntario va a dar lo mismo, porque la gente feliz va a ir a expresar su opinión. Eso quisiera contar. Interesante lo que estás planteando, especialmente mientras hablaba, recordaba algo que en Chile no ocurre, que tiene que ver con el seguimiento de los programas. O sea, hoy día los candidatos ofrecen algo, pero al final si no cumplen su programa de gobierno, no les pasa absolutamente, no tenemos un referéndum revocatorio, por ejemplo, que permita sacar a una persona. Me imagino que le hubiese pasado a Sebastián Piñera con un referéndum revocatorio. O sea, mucha gente votó por él porque no iba a seguir con las reformas de la señora Bachelet, no iba a permitir un cambio de constitucional. Yo creo que con un referéndum revocatorio al año y medio ya lo hubiéramos tenido que sacar, porque claramente está incumpliendo su programa. Pero yo creo que hay una falencia importante también en nuestro sistema. Alejandro, Pedro, Cristian. ¿cómo se te ocurre tirar ideas Eh, chavistas? Sí. Bueno, hay varios elementos. Pedro. Se están anexando, obviamente, observaciones que van a tener que ver derechamente con una reforma o el cambio constitucional que habíamos conversado la vez anterior, pero yendo derechamente al voto voluntario, que es un enfoque y una situación concreta que en realidad nos convoca, más allá del escenario, si nuestros políticos van a estar mejor o peor. La realidad es que desde el plebiscito del año 88 en adelante, la votación ha ido decayendo y disminuyendo. Bueno, planteaba que básicamente la votación desde el plebiscito del 88 en adelante ha ido disminuyendo. De hecho, ha sido una situación evidente que luego de la reforma que impulsó el voto voluntario fue gradualmente descendiendo. Ahora, la decisión o no de voto voluntario o voto obligatorio puede ser debatida. El tema es la conducta de nuestros políticos. No tenemos que olvidar que en sucesivas ocasiones los mismos actores políticos han cuestionado la cantidad de votación que ha recibido, por ejemplo, Sebastián Piñera, tratando de manifestar que esa votación no es representativa del universo, es decir, boicoteando también y buscando torpedear fundamentalmente la legitimidad de la elección, a partir de justamente que no hay una convocatoria total ni significativa en relación al total del universo. Entonces, si a mí me preguntan hoy, yo tengo la misma opinión de siempre, que fue contraria al voto voluntario. No tengo ningún inconveniente en señalarlo. ¿Por qué? Porque creo que la ciudadanía no se debe guiar y la democracia no se debe guiar por una opción de libertad plena en términos de decisiones democráticas tan trascendentes como el país. Y esto es como el juego de la carretera. Uno en la carretera no maneja como le da la gana. Hay reglas, hay normas, y si usted acelera más allá de una determinada velocidad, usted lo sancionan, lo sacan de la pista, lo multan, le pueden quitar la licencia, porque su conducta está en interacción y en decisión con otros. En una democracia, mi enfoque por lo menos es que usted decide cosas que pueden ser tan significativas como que el país tenga éxito, sea un país mediocre o se vaya derechamente al despeñadero. Y por lo tanto, creo que la regla elemental, el deber primero del ciudadano es tener que ser artífice y responsable, y en esa lógica no me desagrada el voto obligatorio. Yo por lo demás, de alguna manera, iba a votar permanentemente. Pero insisto, creo que el tema del voto voluntario se puede debatir, pero el problema de fondo es finalmente el desprestigio de nuestra clase política, que lo hablamos la vez anterior, en donde la encuesta bicentenario de la Universidad Católica era el segmento más despreciado, de menos adhesión y de menos significación para la ciudadanía. Y eso abre las puertas justamente para lo que planteaba Gastón, que viene toda esta lógica de poderes ciudadanos, que finalmente fue la lógica que lleva a Chávez en Venezuela al poder, ni más ni menos, ante el derrumbe producto de la corrupción del ADECO y COPEI.
que se utiliza muy bien, porque obviamente cuando la gente desconfía de los políticos, busca en otros la alternativa de representación y surgen estos líderes investidos de pureza y blancura con nombres de ciudadanos, de independientes, del sector de los militares, como fue el señor Chávez, y justamente abre la puerta al populismo. Entonces, creo que hay que tener ojo con eso. Finalmente los gobiernos requieren administración, gestión de equipos, de cuadros profesionales y técnicos, y no de personas. Las personas sirven para justamente liderar esos equipos, pero una persona sola, ya sabemos los ejemplos que pasó con Mussolini, con Hitler, con Chávez. Finalmente una persona sola no me da confianza. O sea, estás por la línea más institucional. De todas maneras, toda gente organizada que se pueda organizar y sea responsable jurídica, personal, pero me va a dar más confianza que una sola persona, o que un líder que surja de tal o cual sector, adjudicándose poderes casi mágicos para resolver por lo menos una parte importante de los problemas, cuando sabemos que eso no es tan así, si va a respetar la democracia al menos, porque ya vimos que Piñera llegó con muy buenas ganas, pero tuvo un congreso, como señalaba Cristian, bastante complejo, que no dejó pasar muchas cosas y le permitió, yo creo, el veranito de San Juan de los primeros 4 o 5 meses, hasta que llegó el caso de Castrillanca, y de ahí nunca más el gobierno volvió a parar y levantar cabeza. Gracias, Pedro. Una opinión bastante fuerte y bastante fundamental la de Pedro Iturrieta. Nos falta la opinión de Cristian Larraín, y Gastón estaba pidiendo también la palabra, se la vamos a dar inmediatamente. Cristian, ¿voto obligatorio, voto voluntario? Mira, yo creo que aquí se generó en este panel entretenido un primer punto de discrepancia fuerte entre nosotros, Dios quiera, porque vía la diferencia, ¿cierto? Estamos en democracia y para eso no estamos en Cuba. Yo soy de la vereda opuesta a Fernando, soy totalmente partidario del voto obligatorio, por 1000 razones, él intuyó algunas, pero sustancialmente yo lo veo un análisis, no sé si ético es la palabra, pero me parece inaceptable que las personas no participamos de la vida comunitaria como una obligación, no como un derecho. Entonces, si la casa se está cayendo a pedazos, no creo que haya que mirarla por fuera, hay que mirarla por dentro. Y si los políticos son corruptos y la gente tiene un análisis muy certero en eso, yo creo que la forma no es alejándose, sino que acercándose, concurriendo, introduciéndose en la política y votando. También, eso sí, coincido con Fernando, sustancialmente en que la tecnología permite ir creciendo en mecanismos de democracia directa. Yo creo que, en mi opinión, es uno de los desafíos que tiene la convención. El voto revocatorio puede ser plebiscito para ciertas cosas, pero yo sí valoro enormemente la democracia representativa. Yo creo que es una ilusión fuerte y poco fundada, así de fuerte lo digo, pensar que los ciudadanos podemos dirigir un país. No solo porque si no tenemos interés en votar 2, 3 o 4 veces al año, vamos a tener interés en estar todos los días resolviendo cosas muy complejas que no conocemos. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de participar por mi profesión en varias actividades, no son varias, en 2 o 3 veces en actividades parlamentarias dentro del Congreso, dictando leyes, yendo como expositor o como oyente, y es realmente complejo. Son la variedad de temas que tienen que legislar los políticos es abismante. Yo, que soy abogado, hay cosas de derecho que no tengo idea. Y probablemente imagínate, cosas de psicología, cosas médicas, tecnológicas, políticas, militares, presupuestarias, son enormes. Entonces, que la verdad es que los ciudadanos tengamos la posibilidad de traer un voto directo, de tomar decisiones razonables. Razonables, en eso yo lo encuentro una ilusión, por el minuto. Tal vez, no sé, en 200 años más, o tal vez no en 30, pero en este minuto, con chilenos que la mayoría no entienden lo que leen, lamentablemente, y hacer una ley, es extremadamente complejo. Yo, que soy abogado, redactarlo, Gastón lo sabrá, cualquiera de ustedes, redactar un texto complejo no es fácil. Entonces, pretender que gente sin formación profesional en el área específica, aunque tenga formación profesional, pero en el área específica que la ley requiere, yo creo que es una ilusión. Y por lo mismo creo que la democracia representativa es y sigue siendo el método de democracia claramente mejor. Ha tenido grandes éxitos.
las mayores potencias del mundo son todas democracias representativas. Y eso no es de ahora, de siempre. Y donde no hay democracia, salvo Suiza, probablemente que pueda tener más democracia directa, pero en general son democracias representativas muy exitosas a nivel económico. Son demasiadas las cosas que hay que tomar. Entonces, eso es lo primero. Creo desde ese punto de vista que si pagar impuestos obligatorios, respetar las normas obligatorias, yo creo que tiene que ser obligatorio votar. Es lo mínimo, creo yo, por eso que partí diciendo que repartió Fernando, creo que lo mínimo que podemos hacer es participar en la vida comunitaria, no solo opinando, como estamos acá, sino que también tomando mediante el voto, porque si no, los políticos se lo toman. Y la gente, curiosamente, en vez de participar más en política, y hacerse cargo de sus decisiones. Porque mira, Hugo Gutiérrez salió elegido. Hay gente que cree que Hugo Gutiérrez es un aporte para la sociedad y que lo representa, es increíble. Y Florcita Motúa. Y no sé, bueno, creo también hay gente de centro derecha que puede decir lo mismo. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de nuestras decisiones, claro, pero tomar, y además por eso también critico a la gente que no participa en política ni es de partido. Yo entiendo que los partidos están desprestigiados, pero la forma de prestigiarlos no es ausentándote de la vida política, es participando más. Gastón. Sí, mira, yo coincido con Cristian en el fondo. A pesar de que él es partidario del voto obligatorio, pero los argumentos que dio, yo no quiero con esto hacer una caricatura de lo que es la participación de los ciudadanos. En el libro que yo escribí, nosotros dimos una era, un siglo. Él dijo 200 años o 30 años. Bueno, yo digo un siglo, pueden ser 80 años. Pero lo importante, estimados amigos, es tener claro el mapa, para dónde vamos. Y como bien dijo Cristian, para allá va la cosa. Plebiscito revocatorio para el Poder Ejecutivo, iniciativa popular de ley para el Poder Legislativo y jurado ciudadano para algunos temas de conmoción pública o de corrupción pública en el Poder Judicial. Por lo tanto, creo que aquí hay matices. Nadie está diciendo de que en Chile hoy día van a gobernar los ciudadanos. Y básicamente no van a poder gobernar los ciudadanos porque en Chile no hay ciudadanos. Si ustedes, estimados contertulios, observan la historia de nuestro país, de Chile, se darán cuenta que se creó por una pequeña élite. Y Chile siempre ha sido gobernada por una élite y hoy día lo sigue siendo. Y la gente hoy día, con la pandemia, con lo que está sucediendo en la economía, va a priorizar sus prioridades básicas. Y de eso la democracia no es algo básico, no es una autorrealización, como decía Maslow, en la pirámide de necesidades. La última, la que está arriba, cuando ya todas las demás han sido cubiertas, es la autorrealización. Porque cuando a uno le hablan de la democracia es porque uno no quiere sentirse esclavo, no quiere sentirse humillado por el poder que lo domina a uno. Entonces se inventa esto de la democracia para decir, no, yo gobierno como porque soy pueblo. Eso es mentira. Todos sabemos que es una invención, un mito para que nosotros nos creamos que gobernamos cuando en realidad gobiernan las élites, como decía Schumpeter. Ahora, por lo tanto, Cristian, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, a pesar de que tú argumentaste a favor del voto obligatorio. Y con respecto a lo que dice Pedro, bueno, estimado Pedro, todo lo que tú señalaste con respecto al gobierno de Chávez es precisamente lo que yo he señalado. O sea, por eso que la derecha no puede gobernar y no va a gobernar en este país, por lo menos con este discurso. Porque lo que hace la izquierda comunitaria, la izquierda comunista, es usar el ciudadanismo, estimado. Pero no te olvides que Chávez usó el ciudadanismo, pero gobernó con el manifiesto comunista en la mano. O sea, tú llegas al poder como ciudadano, pero gobiernas como caudillo. Transformas a los ciudadanos después en pueblos. Y ahí está el matiz. Tú usaste al ciudadanismo para llegar al poder y te instalaste y gobernaste como un caudillo. Te instalaste a gobernar y a la gente la transformaste en pueblo, en gente carenciada, asistencialismo, como diciendo yo soy el Mesías. Y ese es el gobierno de Chávez, ese es el gobierno de los comunistas, el gobierno de la izquierda marxista, porque ellos son los que se sienten que tienen la razón y por lo tanto no van a dejar que los ciudadanos hagan un gobierno ciudadano. ¿Y por qué no? Porque no somos ciudadanos. En Venezuela no hay ciudadanos tampoco.
Sí, Es evidente. en Venezuela ya casi no queda nadie, se están yendo todos. Gastón, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, acaba de cumplir 2 años, con un poder omnímodo, un poder que, en teoría, yo no estoy allá, lamentablemente no tengo ningún conocido de El Salvador, solamente hablo por lo que la prensa informa y a veces la prensa también tiene sus sesgos. eh, ha aumentado su poder a costa de votación, con un gran apoyo popular, incluso destituyendo a jueces de una corte constitucional, tengo entendido que se oponían a ciertas reformas. Nayib Bukele es un caudillo, es un modelo a seguir, de acuerdo a tu percepción. No, indudablemente que ninguna persona que llegue al poder y que comience a gobernar en forma autoritaria va a ser un referente para el ciudadanismo. Pero no te olvides, estimado Alejandro, que por ejemplo Pisístrato en Grecia fue un tirano, pero gobernó bien. O sea, yo por lo menos lo que esperaría de un político que entendiera el mapa del siglo XXI y que asumiera quizás como caudillo, pero no para gobernar para él y él asistir a la gente, sino que comenzar a darle derechos, preparar a la gente. Tú no puedes subir a una persona a un Ferrari cuando ni siquiera ha manejado un Fiat 600. O sea, Bueno, tú tienes que preparar. Tú la, tienes la, que preparar a la gente. claro, la historia Y en ese muestra, por ejemplo, sentido, que los dictadores romanos eran nombrados precisamente para ejercer poder omnímodo y resolver problemas. Y eran los dictadores. Pero bastante deseados incluso. mira lo que pasa con todos los caudillos de izquierda en nuestra América, en Argentina, en Venezuela. Por ejemplo, los herederos de Chávez, los hijos o la hija, creo, es ultramillonaria. O sea, y nadie se escandaliza por esa situación. La señora Cristina Kirchner, lo mismo. Y sin embargo, tampoco ellos usan el ciudadanismo, pero adentro gobiernan caudillistamente, carenciando a la gente, asistencialismo. Y eso lo único que genera, porque si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando en nuestra América, de la izquierda nos pasamos a la derecha, de la derecha a la izquierda. Pareciera ser que la gente es como un león enjaulado que no haya para dónde ir, porque los políticos o los analistas políticos no describen bien el fenómeno. Lo que necesitamos hoy día es participación ciudadana y punto, pero que realmente sea ciudadana. No sé si quieren agregar algo más, porque precisamente de participación ciudadana quiero que hablemos ahora, porque se viene ya la puesta en marcha de la Convención Constitucional y han surgido varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién va a presidir la Convención Constitucional y de qué forma se van a realizar sus actividades? Si van a haber, por ejemplo, comisiones que van a trabajar aisladamente ciertas materias, o va a haber un pleno permanente que va a verlo todo. Si van a haber audiencias públicas, de qué manera tal vez la sociedad civil que clama tanta participación va a involucrarse en esta conversación. De hecho, decían, del gobierno también quería de alguna manera participar de esto, y el presidente de la República anunció que iba estos días ya a convocar entonces a que se constituya la convención. Dejo la palabra inmediatamente abierta para este tópico. ¿Cómo debe organizarse la convención constitucional? Para partir, que el Centro de Estudios Públicos hizo varias, no son debates, conferencias bien breves, pero muy interesantes, y en una expuso un abogado, y yo para los nombres soy terriblemente malo, cuyo nombre, pero lo encontré muy lúcido, que era hablar un poco el tema era de la comisión redactora, no, o coordinadora creo que era, la comisión técnica, la comisión técnica de la convención. Se supone que va a haber una secretaría técnica. Sí, a eso se refería, porque van a haber comisiones, digamos, sectoriales, de economía, qué sé yo, derecho, poder judicial, qué sé yo, pero. Y él decía que era muy importante, que él estaba bien optimista por la lógica de los 2/3. Porque no obstante que las comisiones probablemente funcionen por mayoría relativa, todo lo que ellos propongan va a tener que ser ratificado por el Pleno de la Convención, porque aquí no hay dos cámaras, ¿cierto? Es una sola cámara convencional constituyente, y va a tener que ir, se supone que si se respetan los 2/3, van a ir a votar los 2/3. Entonces, como para no arriesgar perder en los 2/3, tiene que, a pesar de que de hecho van a votar probablemente las comisiones por mayoría simple, ellos van a tener que pensar, llevar un texto al Pleno que lo vaya a aprobar. Y desde ese punto de vista van a tender a morigerarse
debiera la lógica tender a morigerarse los extremos, porque tienen que llegar a un texto radiante, consensuado, que el Pleno vaya eventualmente a aprobar. Y desde esa lógica todo indicaba que no podía arriesgar mucho, porque te puede quedar sin nada. Entonces, creo yo, si respeta, por eso yo estoy muy de acuerdo con la lógica de los 2 tercios, creo que se va a poder avanzar significativamente en un texto que finalmente además hay que después que comprobarlo. Pero esa es la idea central que yo quería establecer, que el criterio de 2 tercios le da una cierta lógica a la discusión convencional de los convencionales que debiera permitir llegar a acuerdos, no sé si rápido, pero acuerdos. ¿Tú tienes alguna idea de quién debiera presidir la convención, Cristian? Mira, yo creo que es una locura que fuese cualquier persona que no tenga experiencia política. O más bien, ¿Daniel Stingo? No, un peligro público. No, yo creo que podría ser, no sé si política en el sentido riguroso de la palabra, no digo que sea ser senador, pero Agustín Esquella yo creo que sería un hombre que por su prestancia, su prestigio, su intelectualidad, y yo discrepo de él en montones de cosas, pero lo respeto mucho intelectualmente, fue profesor mío. No sé quién más podría ser, tal vez, tiene que ser una persona que sea capaz de entender todo el fenómeno que está haciendo, porque va a dirigir, él preside, es un cargo honorífico, no tiene más votos que el resto, pero a mí por lo menos de los que conozco en este minuto, creo que sería Agustín Esquella porque yo votaría como presidente, porque es de centro izquierda y la convención va a ser de centro izquierda, y creo que tiene harto respeto y prestigio personal y va a entender, el fenómeno constitucional lo va a entender perfectamente, si el tipo es un genio. Bueno. A pesar de que yo, insisto, discrepo con montones de cosas, ¿no? Sí, claro. Pedro. Bueno, yo siempre enfaticé la vez anterior en la dinámica relacional que se estaba dando dentro de los electos convencionales, y justamente pudimos observar que luego de la elección comenzaron a surgir liderazgos espontáneos, pero muy entusiastas, como el señor Stingo y otros, que rápidamente evidenciaron una idea más bien hegemónica de poco diálogo y de poca posibilidad de acuerdo. En palabras de Stingo, creo que fue ganamos y ahora vamos a hacer la constitución que queremos porque es la de la mayoría. Sigo pensando, como lo planteé la vez anterior, que se va a dar un esquema donde vamos a poder observar en esta convención 3 dimensiones. Una técnica, que es la que probablemente cumple a cabalidad Agustín Esquella. Otra más del ciudadano, en el concepto más del personaje que no viene de los partidos, toda esta coalición más novedosa que surge, como por ejemplo los independientes no neutrales, la lista del pueblo, etcétera, donde hay una expertise justamente de trabajo, de qué hacer, de vínculo con la comunidad, y luego viene una tercera dimensión que yo creo que es la que va a tener un rol relevante en términos de la articulación política, donde hay de diferentes sectores también actores políticos, Felipe Arboe, Marcela Cubillo, etcétera, donde allí uno va a encontrar el mismo Hugo Gutiérrez, actores políticos eminentemente, animales políticos por donde se les mire. Y yo creo que probablemente ellos van a buscar de alguna manera también guiar y liderar estos procesos que describía Cristian. Vamos a ver finalmente si la articulación tiende a lo que él plantea o a una búsqueda más bien de una acción en la línea de que planteaba Daniel Stingo, más bien de la hegemonía. De imposición. De la imposición. Y para eso, nuevamente retomando el debate de la ciudadanía, qué es lo que es la participación, no quiero olvidar que hubo algunos personeros que ya adelantaron como capítulos de lo que podría ser esta convención cuando se hablaba de rodearla, de custodiarla, de vigilarla, palabras muy eufemísticas de repente, pero que y tienen muy bien un contenido pensada. y que obviamente han sido practicadas. Pues sí, eso eso Yo la de encuentro manual. amenazante realmente. Detrás de eso hay algo, y obviamente no hay gente espontánea que salió de su casa, se levantó a ver qué pasaba en la convención, porque uno lo sabe. Al final, alguien dijo por ahí que son los grupos, las organizaciones las que logran de alguna manera
liderar, digamos, el proceso de cualquier sociedad más allá del apoyo de masa. Y no es necesario tener al 90% saliendo a la calle, basta con el 10% organizado y con eso tú diriges y conduces un país. Y eso sucede en diferentes eventos, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y en muchos más. Lo que se requiere en un país es conducción finalmente, y obviamente abrir los canales de participación, pero no es necesario tener al 90% participando, basta el 10% bien organizado, en este caso para aplicarlo al concepto de la convención, un 10% de ciudadanos bien organizados que se dedique a visualizar, a ver que no haya cocina, si hay algunos que eran de una línea y se están cambiando para la otra, pegarles un apretoncito, un recordatorio, una funa. Me interesa mucho esa dinámica que se puede dar. Todavía está algo tibio el ambiente, pero hay que ver mucho cómo va a ser el día de la Constitución, a quién se elige para presidirla, para ir viendo el devenir de esta institución nueva. Hasta ahora yo creo que como una ópera prima está en suspenso el desarrollo. ¿Algún candidato para presidirla, Pedro? ¿Algún preferido tuyo? ¿O Mira, la tía yo creo Pikachu? que ¿La Machi Linconao? no, yo creo que se va a optar por una línea. Me estaba recordando cuando el retorno a la democracia y se elige a Gabriel Valdés. Yo creo que esa fue una lógica de buscar una línea de lo que plantea Cristian. Agustín Esquella puede ser porque conjuga diferentes ámbitos, pero no sé si se le va a conceder la dirección o la presidencia a un académico. Y ahí vamos a ver quién la toma. La ciudadanía emergente con estas listas, un actor político o un académico, o una persona del mundo académico. No tengo en realidad preferencia. Uno podría decir Felipe Arboe, que estuvo en el Senado, que tiene experiencia política, sabe manejarse, pero no sé si estará muy validado en su propio ambiente como para poder ser ungido. ¿O Fuachain también puede ser? El único O, DC. o Fachaín también, claro. No, El único. no, por favor, no. Mago Última, boliviano. última intervención en este segundo bloque de Fernando Palma. Fernando, Eh, oye, a propósito de lo que decía Pedro, no hay mucho, así como Sichel es como el tapado de la derecha, no hay muchas organizaciones que son tapados de partidos, en realidad movimientos que son instrumentales de los partidos políticos para hacer lo que van a hacer abiertamente los partidos, Fernando. no, de hecho se va a intentar, se va a intentar. Pero hay una cosa que me voy a permitir discrepar de mis queridos contertulios. Ay, Viva la Porque, democracia. porque esa es la gracia. Porque si Sí. pensáramos igual sería una lata. ¿O no? Resulta que ya está podemos decir que el pensamiento eje izquierda-derecha está siendo superado, ¿ya? Sino que se está dando el eje arriba-abajo, el ciudadanía. Ese es el eje que se está dando. Entonces podemos esperar que se van a dar distintas alianzas en que todos los distintos convencionales se van a estar uniendo, se van a estar poniendo de acuerdo para cosas específicas, ¿ya? Porque tú, precisamente por este mismo, porque somos nosotros la ciudadanía contra los de arriba, la élite. No en vano se está repitiendo por ahí, no son 30 años, son 200 años. Si recordamos, todas las constituciones en Chile han salido de élite, ¿ya? Todas, todas. Entonces, la idea es romper ese ciclo, que eso es lo que esperan muchos de los convencionales. De que a raíz de la elección, por ejemplo, el caso Stingo, que se arrancó con los tarros, bueno, dejémoslo, es producto del entusiasmo. ¿Mm? Así que eso es positivo. Ahí, pero está recogiendo cañuelas. Yo, ¿quién? Es más, yo voy a decir, ¿quién va a salir A ver, como presidente de la convención? es una apuesta, va a quedar grabado. Sí, no, no sé quién va a ser, pero tiene que cumplir a lo menos 2 características, de 3, porque precisamente los tiempos han cambiado.
Uno, mujer. Olvídalo, un hombre no lo van a elegir. Tiene que ser mujer. Segundo, independiente. ¿Ya? Y tercero, que ya entra como deseable, de pueblo originario. Ah, o sea, Lincolnado podría ser entonces, pues. Claro. Claro, como dijo Cristian, la presidencia de la convención es más que nada simbólica. ¿Y qué símbolo más fuerte que ese? Además hay otros cargos también, o sea, hay una vicepresidencia, por lo tanto, yo creo que se da esa clásica lógica de negociar un poquito, cuando tú te quedas con la presidencia, el otro con la vicepresidencia y el otro con la comisión. Ojo, Alejandro, tú estás partiendo del supuesto que se va a dar una negociación partidaria típica. Yo calculo que por ahí, sí, se me ocurre. Aquí no sé ya si partidaria. Varios que no lo van a hacer. De hecho, entrevistaron en Chilevisión a uno de los voceros de la lista del pueblo y ya están diciendo que no van a negociar y que incluso eventualmente no van a tomar su lugar en la convención si no sale la amnistía a todos los presos del estallido social. Pero salió otro señor que no es vocero, sino que uno de los constituyentes de la lista del pueblo, bajándole el perfil a esas declaraciones de Norambuena, creo que es el apellido de este vocero, que parece que también se subió al mismo pony que se subió Stingo. Sí. Entonces, pero eso, ¿qué te demuestra? Y por un lado positivo, no hay una cabeza única. Sí, claramente. O sea, la lista del pueblo está bastante envalentonada, si cabe la palabra, pero las diferencias van a surgir necesariamente si es un grupo muy grande y gente además con visiones muy distintas a la vida y experiencia, con poca experiencia laboral algunos, con otros con experiencia muy diversa. Yo no creo que sea uniforme y en cualquier caso son minoritarios. O sea, hay otros grupos más grandes, digamos, dentro de la convención. Ojo. Y no sé si van a actuar orgánicamente. No, de hecho, ellos no van a actuar orgánicamente. Eso ya está claro. Además, como tú dices, no son mayoría. Los demás tampoco. No, es mayoría, sí. Entonces, en el sentido, como dije en el programa anterior, que van a tener que moderarse a la fuerza, porque nadie tiene el tercio para vetar y nadie tiene los 2 tercios para imponer. Así que están obligados a ponerse de acuerdo. Gracias, Fernando. Estamos en el capítulo 2 de Ciudadanos en Línea. Hacemos la pausa de rigor y volvemos de inmediato para el tercer y último bloque de este programa. Continuamos conversando con Pedro Iturrieta, Fernando Palma, Cristian Larraín y el invitado especial de este capítulo 2 de Ciudadanos en Línea, Gastón Díaz Norambuena. Nos quedan los últimos 20 minutos de conversación y queremos seguir profundizando un poco con el resultado, no solamente de los números de la mega elección, sino que de las percepciones, lo que la gente siente, lo que los propios constituyentes sienten que es su deber, su labor, lo que quieren proyectar. Y el resultado ya ha tenido varias, derivadas. Una de ellas importantes es que hoy día se ha presentado un proyecto de ley para que las listas de independientes que fueron tan exitosas precisamente en el resultado de la mega elección, con la gente que juntó en la Convención Constitucional, también puedan organizarse para las próximas elecciones parlamentarias. Algunos piensan que esa es una buena forma de profundizar la democracia, otros piensan que en realidad es una forma de acabar con los partidos políticos y que esto se convierta a poco menos que, no sé, en un permanente juego y negociación de los poderes. Caballeros, dejo el tema puesto. ¿Corresponde que se permita entonces que las listas independientes participen en igualdad de condiciones con los partidos políticos para las próximas parlamentarias? ¿Qué efectos puede tener eso? Sí, mira, yo quisiera comentar. Gastón. Gracias.
yo quisiera comenzar diciendo de que como mi diagnóstico ya lo hice, este es un tema terminal de la democracia representativa. Indudablemente que en ese escenario las listas de independientes están totalmente legitimadas. Los partidos políticos nacieron al alero de una constitución creada en tiranía. Y todos estos partidos políticos creados de esta manera se crearon por leyes orgánicas de partidos políticos tremendamente restringidas, establecidas en forma vertical. ¿Qué es lo que ha generado eso? Ha reproducido corrupción dentro de los partidos políticos. Ustedes saben, como abogados que hay aquí, y bueno, en general la gente ya lo tiene muy claro, de que tú no sacas nada con crear leyes, que esas leyes no van a la par con el posmodernismo, con la nueva era que es la que estamos viviendo. En el derecho indiano había un término que se usaba que decía se acata pero no se cumple. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaron historia del derecho. Bueno, estamos en escenarios parecidos hoy día. Hoy día los partidos políticos sabemos lo que son. Sabemos que la gente no los quiere. Sí, es cosa de ver la encuesta. Yo no soy muy amigo de las encuestas, pero es lapidario lo que dice la encuesta del 2%. O sea, ¿qué son los partidos políticos hoy día para la gente? O sea, es verdad que la participación en partidos políticos es muy baja, 2%, 3%, en fin. Pero, por ejemplo, ahora mismo, el caso de Felice Forrado, que le fue muy mal porque el servicio electoral no le permitió presentar sus listas, porque era una empresa, en fin, y se descuadraba totalmente el ordenamiento. Hoy día ha presentado 30.000 firmas y está en proceso de formación el Partido de la Gente, encabezado por Gino Lorenzini, por los hermanos Parisi. ¿No hay también ahí un deseo de la gente de organizarse a través de la formalidad de un partido político y cambiando de la cara, por supuesto, un Partido de la Gente, que es más popular, ¿o no? Pero es que ese es el deseo que, como vuelvo a señalarte, esa es la fórmula. Creo pero que es un partido, pero es un partido. Sí, pero cuando comencé dándote, digamos, mi teoría, yo te dije, obviamente que la gente, al no encontrar en los partidos de derecha lo que andan buscando, en los partidos de izquierda hay gente muy fanática, hay gente que todavía cree que el marxismo es el que se va a imponer. Recordemos una cosa, estimado, todas las ideas en la historia de la humanidad van evolucionando. Yo por lo menos me he dado cuenta de que todos creemos de que esto es un ciclo que no cambia, pero Jean Baptiste Vico lo dijo en la historia. Puede que sea cíclico, pero es un ciclo que va subiendo. O sea, hay evolución. Las ideas políticas evolucionan. ¿Por qué vamos a seguir siempre con la democracia representativa como si esto hubiera existido desde la época de las cavernas? Cuando esto no es así. Las naciones en Latinoamérica tienen apenas 200 años. La democracia representativa fue un invento de la Revolución Francesa y de los Estados Unidos. Eso también tiene que ir cambiando. Francis Fukuyama creyó que había resuelto el enigma de la democracia y después tuvo que retractarse. Es decir, todo va cambiando en la historia. Por lo tanto, esto de la lista de los independientes no es que el establishment quiera darle derecho a la gente, es la gente la que se lo está tomando. Y lo que tú dices del partido de la gente, que yo conozco muy bien el caso ese, es que la gente necesita democracia, son gente que está resentida, sentida, dolida con los partidos políticos. No es que ellos quieran ahora ser un partido político. Sabes tú que ellos van a pedir hasta test de drogas para sus candidatos. Y ellos dentro de sus partidos políticos van a establecer listas de independientes. O sea, ellos le van a dar abertura a los independientes. Y ahí entonces te estoy demostrando que no es que el partido político se legitime con las leyes de hoy día, sino que ellos están rebelándose contra el mismo sistema, creando un partido político en rebeldía a lo que existe. Por lo tanto, ahí está demostrado. Ahora, antes de que termine mi exposición aquí en este panel, quedó algo en el tintero, como te decía anteriormente, con respecto a la Convención Constituyente. Yo escuché a personajes como Benito Baranda, por ejemplo, que yo no lo conocía, pero sé que es un personaje reconocido en Chile, que él habla de que se va a partir de cero. O sea, estas leyes creadas por un Congreso
estableció este plebiscito de entrada y señaló una serie de reglas que había que cumplirse. Bueno, según el argumento de él y de Baradit y otros dentro de la convención, dicen de que, bueno, eso no se votó. Y al no votarse, es un poder constituyente originario. Y ustedes saben lo que dice la doctrina del poder constituyente originario, ya lo definió Fernando Lasalle. Si aparece alguna vez el poder constituyente, es como un rayo que rasga el seno de la nube, hiere a su víctima y se extingue. Son palabras que yo me aprendí cuando estudiaba Derecho Político, que mi profesor me las metió a plomo. Bueno, lo que quiero decirles con esto, que esta gente sabemos que son constituyentes, abogados, gente culta. Ellos no van a ir solamente a hacer una labor representacionista en el poder constituyente que están formándose ellos. Y aquí discrepo totalmente con nuestros amigos, con nuestro cortestulio, con Pedro, con Cristian, que yo lo entiendo a ellos, yo entiendo su posición, pero recordemos que la posición de nuestros amigos es la posición minoritaria. Por eso que la centro derecha. ¿A qué te refieres, Gastón? No te cacho. ¿Cuál de nuestras opiniones? No, la opinión que dicen ustedes de que la convención constituyente tiene que ser reglamentada y basarse en el reglamento que ya se estableció. La mayoría de la gente que hoy día llegó a ocupar ese cargo de constituyente no piensan como ustedes. Entonces, independientemente de que ustedes lo sostengan aquí, tenemos que pensar qué piensa la gente que llegó ahí. O sea, podemos decir lo que nosotros queremos, que pensamos nosotros, pero a mí me interesa saber lo que van a pensar ellos cuando estén instalados ahí. Y ahí yo digo que ellos, temerariamente, si se quiere, van a sostener la tesis del poder constituyente originario. Porque ellos, tenemos la lista del pueblo, tenemos a personajes, el mismo Stingo, no es que él se esté arrogando, sea un tipo, digamos, ¿cómo se dice?, hiperventilado, sino que está todo, ellos están preparándose para lo que viene, se sienten con esa responsabilidad, con ese peso de la historia. Si hacen las cosas bien, vamos a tener una constitución 50 años, 40 años. Si hacen las cosas mal, la constitución va a pasar lo que pasó en Colombia, no va a durar nada y van a venir las revueltas, las peleas entre izquierda y derecha que hoy día ya a la América Latina la tienen desangrada. Eso. Cristian. Oye, es que yo quiero precisar, desde un punto de vista de realismo político puro y duro, puede que tenga razón Gastón y que se pasen por buena parte la constitución actual, los actuales convencionales y que ejerzan o quieran ejercer un poder constituyente, y quieran ejercer soberanía en los términos que Fernando los puso la semana pasada. Pero ese es el problema, yo lo dije Gastón y tú como abogado vas a entender, que cuando los jugadores de la cancha no respetan las reglas del juego y hay un árbitro, y si no respetan al árbitro nos vamos a las patadas de los combos, eso es guerra civil. En términos, voy a estar exagerando, no digo que estemos a punto de guerra civil, digo que si los convencionales no respetan las reglas con las que fueron elegidos, que están establecidas en esta Constitución, solo le queda a los que las queremos respetar los tribunales de justicia. Y si son tan ensoberbecidos de que no van a respetar ni siquiera lo que quieran los tribunales de justicia, ahí se acabó. No hay más. Si el árbitro no lo respetamos, que van a ser los tribunales que finalmente. Y yo entiendo que la Corte Suprema, o los tribunales que correspondan, no me acuerdo que no era necesariamente la Corte Suprema. Se nombra un tribunal de 5 jueces elegidos por la Corte Suprema. Si ese tribunal dice, oiga, señor constituyente, usted no puede, por ejemplo, cambiar, alterar la división de poderes, por ejemplo. Usted no puede dejar de cumplir tratados internacionales. No, yo quiero. Nos vamos a ver. ¿A quién piensas tú que si la Convención Constituyente por 2/3, o incluso por el 50% más 1, porque no van a respetar los 2/3, en la lógica que dice Gastón, no van a respetar los 2/3, entonces el 50% más 1 van a decir, ¿sabes qué más? Sacar el tratado económico con la Unión Europea. Nosotros vamos a ir a los tribunales de no pueden hacer eso. Estamos al borde de una guerra civil. Eso te quiero decir, Gastón, que eso es lo que tiene que tomar conciencia esta gente, que ellos están están mandatados, no para representar a sus 20.000, 80.000 o 100.000 electores. Están mandatados
para hacer una constitución que va a gobernar a 18 millones de personas, de Arica a Punta Arenas, hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales, pueblo originario y nosotros los castellanos más clásicos, a todo el mundo. Entonces, si ellos no toman conciencia y creen que van a hacer una constitución para su propio segmento de votación, están incurriendo en un grave error y van a llevar al país a un desastre institucional. Eso es lo que yo quiero levantar. Entonces, más allá del realismo propiamente tal, quiero levantar un juicio crítico de esta gente, muy crítico, y enroscarle el peligro que es no respetar las normas legales que nos rigen. No es voluntario respetar la ley, no puede serlo. Y esto es un comentario crítico, un comentario personal y ético, digamos. No puede ser voluntario. Yo como abogado te digo que amo el derecho y no puedo aceptar que nadie se arroje la voluntad de cumplir o no. Y es lo que la gente le critica a los políticos. La ley hay que cumplirla para todos. Y si ellos, yo estoy indignado, lo dije la semana pasada, antepasada, indignado con Benito Grande, que yo lo encuentro casi un santo laico, estoy repitiendo, y ahora sale con esta bravuconada. Entonces, si de verdad ellos quieren hacer eso, nos vamos a ir a patar los combos. Y al final va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que me aterra decirlo y pensarlo, pero va a pasar que si el escenario que digo se cumple, ellos se sobrepasan claramente sus atribuciones. Y su atribución única es proponerle al pueblo chileno una nueva constitución. Nada más. Si saltan eso, no pueden ir a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema no la respetan, ¿quién va a intervenir? Pedro. Los militares. Y eso me aterra, perdona, Pedrito, estoy terminando, y me aterra esa posibilidad. No, yo quería precisar, porque justamente lo dije la semana pasada y lo planteé ahora a modo de reflexión, que me interesaba mucho la dinámica que se iba a dar. No dije en ningún momento que si lo iban a respetar o no, debían hacerlo o no, porque justamente concuerdo que hay una parte importante, no la tengo cuantificada porque ha estado muy, como lo dije antes, muy en reserva, pero vimos atisbos, síntomas del organismo nuevo, electo, y no conocemos sus dinámicas, pero vimos algunos atisbos que me hacen pensar y mantener en reserva cuál va a ser la dirección. Por eso también ponía el ejemplo de la Revolución Francesa, en la línea de lo que planteaba Fernando, porque parte como una convención también de los estados generales para reformular de alguna manera lo que estaba establecido, pero dentro de un marco, y eso termina saliéndose de ese marco. Entonces yo lo planteaba en esa línea, no me quiero casar si lo deben cumplir o no lo deben cumplir. A mí lo que me interesa más bien es el fenómeno y cómo se va dando. Ni me interesa tampoco casarme con una tesis cuando yo sé formalmente que lo que plantea y describe Gastón es parte también de ciertos procesos y momentos de la sociedad que tienen que ver más que con una línea definitiva y única, aludiendo a Fukuyama y casi al fin de la historia, a un ciclo o a un momento donde la ciudadanía en este caso está desconforme, tiene malestar, desconfía de la institucionalidad. Ahora, que eso signifique o no que vamos a tener puros independientes, yo lo dudo. Y vuelvo a reiterar, la sociedad es cualquiera, desde el socialismo, desde el comunismo, desde la monarquía de Qatar, hasta la democracia occidental, hasta la misma tribu, tiene una organización, tiene una cierta estructura y tiene ciertas normas. La gente autónomamente independiente, sola, existe solamente en un imaginario dentro del contexto de lo que podemos llamar comunidad, sociedad. En cualquier comunidad o sociedad hay reglas y hay normas, y lo que sí existe son los conflictos. Y lo que alude Gastón son conflictos. Y Chile tiene un conflicto profundo. Pero la raíz de un conflicto no significa que las estructuras vayan a desaparecer. Al contrario, se reciclan, se actualizan y se vuelven a encauzar porque son las que le dan la estabilidad y la amalgama y el pegamento para que continúe. Los sujetos solo, quizás los hippies vivieron una experiencia, pero ni ellos estaban tan desestructurados. Siempre hay un nivel mínimo de organización, se tiene que dar. Ahora, para terminar con la convencional, para mí es un evento, y lo vuelvo a reiterar acá como lo señalé, es un evento abierto. Para mí todavía no hay nada escrito, no hay nada definido, y por eso estoy expectante de ver cómo se va a constituir, valga la redundancia. Fernando, hay que seguir dándole luz a este gas de los independientes, hay que permitirles que participen en igualdad de condiciones con los partidos políticos, las parlamentarias. Y yo quiero hacer un alcance también vinculado a lo que está pasando en otros países, como nuestro hermano del Perú, a propósito de lo que decía Gastón también, de que parece que
la historia se había acabado y que hay renovación, pero bueno, en Perú está liderando y quizás se pueda caer con la presidencia un candidato populista, marxista, que está muy vinculado con sectores de izquierda, a lo menos radical. Fernando, después puede Gastón también agregar algo más. ¿Cuál es tu opinión? Déjame organizar la idea. Ahí 5 segundos. Respira profundo. Respecto del tema de vivir en forma solo, abre paréntesis. En la historia hay un solo caso documentado, incluso, ahí en forma fantasiosa, pero está documentado, de alguien que vivió totalmente solo y que se la arregló, ni bien ni mal, vamos a decir que se la arregló. No me digas que es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Claro, es el único caso. Yo pensé que era Tom Hanks, en la película esa del náufrago. El náufrago no. ¿Y por qué? Oye, buena película. Que es documentado, y de hecho, Robinson Crusoe está basado en el caso real de Alexander Selkirk, que lo dejaron botado en Juan Fernández. Entonces, y en la novela, claro, Robinson vivía bien. ¿Y cuando le quedó la escoba? Cuando se encontró con Viernes. Y ahí tuvieron que empezar a definirse reglas. Cierra paréntesis. Para el caso chileno es positivo. ¿Por qué? Porque resulta que, como se estaban dando las elecciones hasta ahora, se estaban ya generando élites partidarias. Y agreguémosle una cosa peor, élites partidarias endogámicas, en que ya le estaban pasando el cargo al hijo, al sobrino. Y yo voy a comentar 2 casos ahí que están dándose, que existen ahora. Uno, el senador Coloma, de la UDI, que cuando dejó la diputación, puso al hijo. ¿Ya? Ese, caso 1. Caso 2, que salió por la prensa, la senadora Van Rieselberghe, por Concepción, más o menos un poco torciendo la ley de la reelección, va de senadora por Chillán y está poniendo en su cupo al hermano. Entonces, y los Walker, y los Frey, y los Cast. Claro, en realidad podríamos seguir con muchos fueron los casos. 2 primeros que se me vinieron a la memoria. Así que ustedes aportan muchos más. Sí, de todas maneras. Entonces, estoy pensando en la Vinijo. La Vinijo, la Vinnuera. Claro, que Katy Barriga. La que no era. La que no era. A la familia la No era alcaldesa. Así que, volviendo al tema. Entonces, que tienen que entrar los independientes. Y para darles una condición de igualdad, que puedan organizarse en listas, que se puedan flexibilizar las condiciones para ingresar en la contienda, yo lo hallo totalmente positivo, porque tenemos que dar estos cambios. El gran problema del sistema político es que se quedó aislado, se escucha a sí mismo, y que no está pendiente de los electores, de los votantes. Y es más, y si me permiten, lo voy a poner en forma bien cruda, de sus clientes, que tienen que considerarse. Y de hecho el marketing político trata al político como un producto que se vende. Entonces, si el producto no cumple con lo que promete, fuera. Que debiera ser así. El problema es que las reglas, las leyes se han acomodado de tal manera que los partidos siguen ganando. Ya, no olvidemos que, para muestra un botón, las reglas para la elección de la Convención Constituyente, ¿por qué consideraron las mismas reglas de la elección de diputados? Porque las reglas de la elección de diputados están diseñadas para favorecer partidos, listas de partidos, no candidatos individuales. Entonces, desde ese punto de vista, dedito para arriba, totalmente positivo. Entonces, y que se vayan sometiendo. Además, con las posibilidades tecnológicas que hay,
y que están cada día más baratas, más al alcance de cualquiera, puede llegar cualquier persona a ser elegida para un cargo popular. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo. Ahora, un poco lo que tú comentabas, Alejandro, mirando para el lado, ¿Mm? Para el No, vecindario. no hay que ir muy lejos. Claro. Es- Mira, allá la cosa está muy entretenida. Es que allá, desde ese punto de vista, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Está el Perú como Chile hubiera estado en 5 o 10 años más, si se hubiese mantenido todo tal cual, con el nivel de desprestigio de partidos. De hecho, allá en Perú están todos los presidentes presos, todos los expresidentes presos, y hay uno que se mató, Claro, Alan García. sí, y vivió su vida bien teatral y se pegó el balazo de la misma manera, teatral. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, el sistema está tan fragmentado que se llegó al caudillismo. Está tan fragmentado. Ahora, ¿está el riesgo de que pase eso aquí en Chile? Lo que yo estimo es que no. ¿Por qué? Porque mal que mal, en Chile está la cosa un poco más unificada, ¿ya? En que tenemos un país con algunas diferencias, especialmente con pueblos originarios, pero también son parte de una forma u otra. ¿Mm? O sea, tú eres más optimista de todas maneras con el Yo futuro soy, de Chile, aun cuando se haya iniciado este proceso de mayor apertura, donde los independientes arremeten, donde tambalean las estructuras tradicionales de la representación política especialmente. es que al contrario, precisamente por eso va a estar mejor. De hecho, hay un reportaje que, un análisis que sacó la BBC al poco tiempo después del estallido social, en que Chile pasó a ser democracia de primer orden, ya al top, ¿ya? Antes era de democracia de segundo orden. ¿Y qué fue lo que pasó? Que precisamente a raíz del estallido social, la ciudadanía, el pueblo, la gente, póngale el nombre como quieran, pudo salir a protestar, a manifestarse, a ejercer sus derechos, a ponerse de igual a igual frente al Estado. ¿Mm? Entonces, por eso quedó de primer orden. O sea, esto sería como decir, así como dar hasta que duela, democracia hasta que duela, una cosa así, De hecho, democracia hasta que duela porque a muchos le ha dolido, parece, ¿cierto? y que siga doliendo. Está Y bien, que siga está bien. doliendo. Entonces, Caballeros, esa es la ventaja. estamos en los últimos minutos de esta conversación, se nos acaba el programa. No sé si alguno tiene alguna cosa del tintero que decir respecto a lo que hemos dicho, porque yo solamente les quiero plantear un último tema que ha causado polémica también a nivel internacional. Copa América en Brasil. ¿Qué les parece? A mí me preguntaba mi familia, yo le dije, mira, ¿qué te apuesto que lo hacen en Brasil? Pero no, ¿cómo es posible? Bueno, es que le viene como anillo al dedo a Bolsonaro, porque el fútbol, yo creo que es el verdadero opio del pueblo, no es la religión. Y en un país tan futbolizado como Brasil, hacer el campeonato de la Copa América parece que es un elemento extremadamente útil, distractivo para el gobierno de turno. ¿Se hace o no se hace la Copa América en Brasil? ¿Qué opinan? Alejandro, me ¿Sí? gustaría a mí ¿Gastón? comentarte, antes de pasar a la Copa América, un poco tomando el tema que quedó en el tintero de lo que pasa en Perú, que creo yo que cuando uno no tiene la película muy clara en la política, empiezan a haber matices. Esto creo yo que es lo que pasó en Perú, que se presentaron 40, 50 candidatos, pero todos son malos, todos malos. A la gente no le gusta ninguno, porque no hay nadie como dijo Cristian, un Lagos, alguien que realmente uno sabe que va a ser presidente. No, hoy día como los políticos andan muy perdidos, porque son representacionistas, y esto estaba pasando en Chile también.
porque ningún candidato entusiasma a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, como yo les digo, pasa que no están leyendo bien los tiempos que vienen. Entonces, lo que está pasando en Perú es eso, menos malo. En Ecuador, lo mismo. Por ejemplo, ahora en Brasil, un presidente que estaba preso acaba de salir libre porque había un populista que estaba gobernando pensando que la solución era un populismo. Se demostró que no. Y ahora Hablando vuelven. de Lula da Exacto, Silva, que claro. salió jabonado de ¿Qué todo es lo lo que que me se le demuestra a mí acusaba. eso? Me demuestra que la gente, los ciudadanos en estos países, buscan algo que no encuentran y van de aquí para allá. Y eso es lo que pasó en Perú. En Perú no es que el que vaya a ganar hoy día, yo creo que la va a tener fácil. Y eso mismo puede pasar en Chile. Y termino el tema de esto de la política que a mí me atrae mucho con el tema de la constituyente. Creo que va a ser mucho más importante hoy día qué es lo que van a decidir estos 155 constituyentes que lo que va a haber una presidencial. Nunca en nuestra historia habíamos estado en paralelo. Para mí, la verdad, me interesa mucho más esos 155 constituyentes que van a hacer una constitución, que a algunos se están arrogando el poder constituyente originario, que van a poder decidir en esa misma constitución cuánto tiempo va a durar el presidente de la República. Si ese presidente de la República después va a ser un régimen parlamentario, semipresidencial, etcétera, etcétera. Entonces, los constituyentes, lo más sospechoso, si se quiere, es que vienen muy preparados, ¿ah? Ojo, vienen muy preparados. Hoy día están calladitos, ya ha sacado la voz Stingo y otros más, pero déjenlo cuando se instalen. Yo siempre hago el matiz como yo soy rentista de propiedades y los arrendatarios son iguales. Los arrendatarios son lo mejor que hay antes que arrienden las propiedades. Tú lo instalaste en la casa y después ya no lo puedes sacar ni a palo. Así que, Exactamente. estimado Cristian, parece que usted lo va a pasar muy mal de aquí para adelante, porque la cosa se le viene dura. Pero bueno, eso quería decir. Y finalmente, estimado, con respecto a la Copa América en Brasil, bueno, yo creo que todos compartimos la idea que esto es un escándalo de marca mayor, volver a hacer la Copa América en el mismo lugar donde se hizo. Yo creo que esto fue una bofetada para Argentina. Creo que eso nomás quiero decir. Creo que el peor escenario que querían los argentinos lo van a volver a tener ahora. Así como dijeron de que la Copa América la hacían para Messi, bueno, ahora le devolvieron la mano a Argentina y dijeron, no, vamos a hacerla allá, donde están sus verdugos, los brasileños. Pero no solamente una bofetada para Argentina, sino que también para Colombia, que era la sede original, según tengo entendido, y un Colombia que tuvo constitución hace 30 años y que hoy día está nuevamente inmersa en una serie de protestas. También partieron creo que era un proyecto de ley para subir los impuestos. Al tercer cuarto día de la protesta, el presidente Duque lo retira y sin embargo lleva más de un mes de protestas. Parece que Y con decenas de muertos, ¿ah? con Decenas de decenas de muertos. muertos, muertos, claro. Muertos, no, Parece no que, ojos menos. claro, parece que solamente estaban esperando la excusa para iniciar una seguidilla de protestas similares a las que hubo en Chile, pero que han tenido un efecto mucho mayor en cantidad de muertos, como anota Cristian. Entonces, se va la Copa de Colombia, se pololea un poco con Argentina. Rápidamente, me extrañó en realidad que Argentina al final dijera que no, con los fanáticos que son, y hoy día le cae como anillo al dedo, parece, a Jair Bolsonaro, que parece que con esto quiere levantar su presencia pública y los votos y terminar tal vez de mejor manera su gobierno, como que tal vez lo quisiera terminar Sebastián Piñera. Palabra al final, caballeros. A ver, me voy a bueno, si me disculpan, sí, permitirme un poco porque es lo que leo por la prensa brasileña. Y bueno, viví allá, así que algo pude aprender. Y tengo gente conocida allá. Y están todos escandalizados con la Copa América ahora ya. Porque esto en el fondo porque el Bolsonaro quiere demostrar normalidad. Bueno, del momento que minimiza el COVID. De hecho, las campañas de vacunaciones que hay en Brasil no las hace el gobierno federal, son los estados. ujú. Entonces, por eso
el alcance es mucho menor. Las cuarentenas las definen los estados o los municipios, las prefecturas que le dicen allá. No hay unanimidad en el No, el Brasil. gobierno federal Es que el y gobierno no en federal, Argentina. es que tú a nivel de gobierno federal tú tienes distintos niveles de competencia. Y bueno, en Argentina, por ejemplo, cada estado, haciendo la analogía, tiene descentralizado lo que es el servicio, lo que es el Ministerio de Salud en rigor, por ejemplo. No tienen un sistema centralizado como el que tenemos nosotros, que es único y que guía la acción, sino en este caso está desconcentrado y hay posiciones y operatividades distintas en cada estado. Solamente me gustaría agregar y añadir que obviamente el conflicto para personajes como Bolsonaro u otro es como agua para un pato, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, no le va a hacer mella ni le va a implicar problema. Al contrario, este tipo de personaje disfruta bastante bien el conflicto, le satisface mucho, digamos, la controversia. Lo No potencia. están lo potencia, no están pensando en lo políticamente correcto, ellos guían y orientan su directriz hacia una misión, hacia una perspectiva que encuentran que es la acertada. Y ahí está lo riesgoso de estas personas. Cuando alguien encuentra que tiene la llave mágica para resolverlo todo, hay que dudar y hay que tener cierto escepticismo. Bueno, Bolsonaro es de esos personajes y por lo tanto lo que va a tratar de catalizar al máximo a los adherentes que adhieran a esa tesis. Y obviamente que en un país que ha ganado la Copa 5 veces, que tiene jugadores significativos, que es de una fanaticada en las villas, en la favela total, por más que haya crítica, si esto resulta relativa y medianamente bien o prende, va a callar y va a servir, como tú dices, como bálsamo opiáceo a la población y va a mandar a buena parte a los críticos. Porque en definitiva eso es lo que diferencia de un personaje tradicional de la democracia. Bolsonaro se adhiere más a lo que puede ser un Putin, a lo que puede ser un personaje en Turquía. Son líderes autoritarios que están, están ahí en la frontera entre la democracia y el autoritarismo. Entonces, finalmente él va a impulsar con su gente esta medida. No quiero decir que sea bueno o malo, pero Brasil no es Chile. En el Chile de hoy, del prejuicio, de la crítica, del oposicionismo, donde si la vacuna llegó o no llegó, si están muchos vacunados, si están menos vacunados, donde le estamos encontrando, digamos, el detalle más ínfimo a la diferencia para generar conflicto, creo que no es Brasil. Y por lo tanto hay que ver, y vuelvo a decir lo mismo que con la convencional, hay que ver el proceso y cómo termina esta Copa América y cómo termina el presidente Bolsonaro también. ¿Y quién gana la Copa? Sí, Cristian. hay un dato, ¿Ah, sí? disculpa, Sí, sí. que para cerrar, que aquí para bailar se necesitan dos. Ya. Uno es Bolsonaro, ahí. El otro es la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque nunca se plantearon suspender la Copa. No, pues, para nada. Nunca se lo por dos razones. Una, por el negocio, que son una porra de millones de dólares, y de hecho la Conmebol vive de la Copa América. Ese es el grueso de sus ingresos. Adicionalmente, si no la hacen, la multa o la indemnización que tendrían que pagar por los derechos televisivos era una brutalidad de millones de dólares que tienen que pagar y después cerrar la puerta por fuera. Sí, bueno, Entonces, ahí esto ya es el vil billete. sí, bueno, yo suscribo mal el primer argumento porque el segundo, frente a Fuerza Mayor, caso fortuito, bueno, deben tener un buen equipo de abogados que los defienda, pero no se puede hacer, nadie puede estar obligado a hacer lo imposible, pero bueno, sí, siempre el vil dinero está ahí de por medio. Cristian, última intervención antes de irnos en este Sí, capítulo yo 2 de quiero, Ciudadanos en Línea. me voy a salir de la Copa América, la verdad es que no es un tema que en este minuto estoy estresado, la situación de Chile, estoy preocupado, estoy un poco amargado, entonces quiero rescatar eso sí, que a pesar de todas las críticas que le hacen a Sebastián Piñera, nada que ver con el tema que estamos hablando, pero es que tengo que decirlo, creo que es el político más importante de centro derecha, tal vez de toda la historia. A pesar de los errores, por eso yo creo que la historia lo va a jugar en 20 años más, no lo digo por ahora. Pero Piñera demostró algo que es muy, muy importante para el sector. Demostró que la derecha puede ser plenamente democrática.
indiscutiblemente democrática, porque tú le puedes criticar a Piñera lo que quieras, pero Piñera es un hombre 100% democrático. Ni siquiera critica a los medios, por lo menos fuertemente. Y desde ese punto de vista, yo creo que, desde ese punto de vista, después de lo que fue Pinochet para la centro-derecha, Piñera llevó a la centro-derecha a la democracia desde el punto de vista de que fue un actor más. Fuimos un actor más, y acuérdate que los primeros 25 años de la concertación estábamos vetados éticamente a participar de la democracia, entre comillas, digamos, porque no teníamos capacidad de elegir líderes democráticos, y Piñera lo es, y yo por eso tiene todo mi apoyo a pesar de los errores y tonteras que a veces hace. Y con esa tremenda afirmación que se la lanza al final del programa. La dejamos para el próximo. Claro, dejamos calentito el ambiente entonces para el próximo programa que está en Larraín. Cuando hoy día hay gente que está preguntando si acaso Piñera ha sido el peor presidente de la historia de Chile, que está en Larraín se lanza esa frase para reivindicar la figura de Sebastián Piñera Echeñique, 2 veces presidente de la República. Caballeros, les quiero agradecer el haber estado nuevamente en este capítulo Gracias de Alejandro. Línea. Gracias, Alejandro. Fernando, Pedro, Cristian y Muchas gracias. el invitado especial que tuvimos hoy día, Gastón Díaz Norambuena, presidente de la Fundación Poder Ciudadano. Gastón, 2 cosas. Una, cuéntanos más adelante, cuando tengamos otra invitación por ahí, cómo te va con la demanda que le existe a Jadwe por el tema del Poder Ciudadano, y también de tu libro. Tu libro está disponible en alguna parte, donde se puede comprar, se puede descargar en línea, en fin, para que los que quieran leerte un poco más. Si no, mira, muchas gracias, Alejandro. El libro no está a la venta, la verdad. Es un conjunto de tesis que yo hice. Hice magíster en la universidad, hice 2 magíster y los fui acumulando, y la verdad es que se lo entregué algo así como lo que hizo Maquiavelo cuando hizo su libro, ¿eh? Se lo entregaba a ciertos personajes que quería que lo leyeran. Y a mí no me interesa que la gente lo lea, yo no lo hago para comercializarlo, entonces nunca lo he sacado a la venta, pero ahora estamos pensando con el equipo hacer una edición limitada para los constituyentes. Sí me interesa, porque ustedes saben lo que yo pienso que ahí está la mente, ahí está el futuro de Chile, por lo tanto a mí me interesa influir en esas mentes, en esos cerebros, en esas personalidades, por lo tanto se los van Apúrese, don Gastón, está atrasado. A regalar. ¿Ah? Oye, está atrasado, apúrese. está atrasado, sí, ya sé. Oye, Gastón, ¿y hay alguna Tienes que empezar digital? a leerlo la próxima semana. Sí, pues. ¿Cómo? ¿Alguna versión digital que esté disponible por ahí? ¿Algo? No, hay partes de por ejemplo, yo sostengo la creación de un poder del Estado que se llame Poder Ciudadano. Ya, ¿y esas partes están disponibles? Sí, claro. Yo te los puedo mandar el link. Ya, para que lo dejemos a disposición de la gente que nos sigue, va a estar entonces Estudio Ciudadano, para que puedan leer entonces la idea de Gastón, mientras arma el libro, mientras tanto, ya si algún editor quiere también sumarse a la iniciativa y colaborar para que llegue luego el libro de Gastón Díaz Norambuena a los 155 constituyentes, de tal manera de que tengan más ideas todavía. Yo creo que igual tiene esta idea, pero bueno, las ideas no sobran y no ocupan espacio. Muchas gracias por esta conversación tan grata, tan fraternal, tan responsable, objetiva y respetuosa, y lo dejo invitado para el próximo capítulo de Ciudadanos en Línea, Dios mediante. Nos vemos. Chao Gastón, un gusto conocerte. Chao, Fernando. Gastón. Gracias Alejandro. Chao.